Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a estas ponencias sobre la enseñanza de la ingeniería industrial, que se encuadran dentro del primer congreso de ingeniería industrial que está desarrollando el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, en esta escuela por la que tantas y tantas generaciones de ingenieros industriales han pasado. Antes de nada, quiero tener unas palabras de agradecimiento por el esfuerzo que han realizado y la dedicación a los ponentes que posteriormente os presentaré, a los miembros del colegio y de la asociación por el esfuerzo que han hecho para organizar el congreso y, por supuesto, a todos los asistentes, muchos más teniendo en cuenta la hora a la que estamos y la circunstancia de la siesta, que es una costumbre tan española. Como sabéis, el Congreso lo que buscaba fundamentalmente es evaluar el estado del arte de la ingeniería industrial en sus distintas disciplinas y, sobre todo, analizar de qué manera la profesión de ingeniero industrial puede contribuir a mejorar la sociedad de la misma forma que lo ha hecho en estos 162 años de historia que tiene ya nuestra profesión. En esta mesa nos vamos a centrar en evaluar lo que podríamos llamar, permitidme la comparación, el primer eslabón de la cadena de producción de ingenieros industriales, que es la formación, y en las operaciones de mantenimiento posterior del resultado, que son los ingenieros industriales, que es la formación continua, la enseñanza de la titulación universitaria y la formación continua. Vamos a hablar de las nuevas metodologías, de cómo ha cambiado la enseñanza, de cómo está a día de hoy planteada la metodología de enseñanza, de los sistemas de evaluación para las distintas titulaciones relacionadas con la ingeniería industrial, de los instrumentos que se utilizan en la universidad para el certificado de calidad y, como os decía, de la formación una vez ejercido ya nuestra profesión en el desarrollo profesional de la misma. Sin más, os voy a presentar brevemente a los ponentes que nos acompañan. Posteriormente haré una presentación algo más extensa en cada una de las ponencias. Tenemos a Manuel Castro, que es catedrático de Tecnología Electrónica de la UNED, que nos hablará de las nuevas metodologías de la enseñanza de la ingeniería. A Laureano González, que es coordinador de evaluación de enseñanzas e instituciones en ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. A Julio Lumbreras, que es profesor titular de la Escuela de la Politécnica y subdirector de Calidad y Responsabilidad Social en esta misma escuela, y a Alicia Castillo, que es la responsable del Departamento de Formación del COIN, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Muchísimas gracias a los cuatro. En primer lugar, intervendrá Manuel Castro. Permitidme que os resuma su currículum y su trayectoria profesional. Manuel Castro es catedrático de Tecnología Electrónica de la UNED, como os decía, experto en aplicaciones de simulación y electrónica y en tecnología aplicada en la enseñanza de la ingeniería. Es miembro fellow del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónica y presidente electo de su sociedad de educación. Ha recibido diversos premios y ha participado en distintos congresos y, como os decía, nos va a hablar de nuevas metodologías en la enseñanza de la ingeniería industrial. Sin más, te doy la palabra. Hola, ¿se escucha bien? Pues nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este Congreso de Ingeniería Industrial. En esta sala hace 24 años yo la tesis, con lo cual estoy encantado de estar aquí. Yo también soy de aquí de la casa y del grupo de electrónica de industriales. Mi carrera profesional la he desarrollado en la UNED. Hubo una temporada al principio, cuando se montó la UNED, en que había una amplia relación entre la Escuela de Industriales de la Castellana y la Escuela de Industriales de la UNED. Ya con el tiempo nos hemos ido, digamos, cada uno haciendo mayores por separado, pero hemos mantenido esa relación, digamos, y seguimos con ella de forma activa. Voy a hablar un poquito de metodología y enseñanza de ingeniería, como ha dicho antes el moderador de la mesa, de ese primer paso, digamos, en la formación o en la acreditación del ingeniero. Y veremos, a ver, esto va para adelante, ahí está.
Voy a hablar en principio de lo que está cambiando la educación de la ingeniería. Hemos pasado en los últimos años, sobre todo 10 últimos años, con el proceso de Bolonia, y no sé si todos estáis familiarizados con la actividad que tenemos ahora dentro de las escuelas de ingeniería, de la clase presencial, el trabajo individual y los laboratorios, como era toda la vida la enseñanza de ingeniería. Todos hemos estado aquí, muchos de nosotros en esta casa, 5 años, 6 años, dependiendo de los planes de estudios como tal. Y ahora estamos en algo distinto, algo que se centra en el estudiante. Antes se centraba sobre todo en el profesor. El profesor era el rey, digamos, en la clase, era el que tenía el control absoluto de la docencia en la ingeniería. Ahora todos los esfuerzos, todos los recursos que están en torno a la ingeniería se centran en el estudiante. Se supone que ese producto que tenemos que hacer es el estudiante. Por ello vamos a hablar hoy aquí de aprendizaje personalizado, aprendizaje abierto, tareas y proyectos y un poco también al final de laboratorios remotos y simulación. Son nuevas técnicas que ya se están usando. De hecho, aquí en la Politécnica también es uno de los líderes en España. El pasado rector Javier Uceda de la casa pues también era una persona muy motivada y muy enfocada a los temas de las metodologías y la tecnología en la ingeniería, y el actual rector Carlos Conde sigue también ese camino en esa línea, y todos los directores de la escuela igual. Como he dicho antes, el cambio fundamental ha sido ese paso de las 10 horas de clase antiguas a lo que es el nuevo crédito europeo, las 25 horas del estudiante. Un estudiante se supone que tiene 25 horas para adquirir las competencias y conocimientos básicos de un crédito nuevo, de un ECTS, de un crédito europeo. Antes, en esas más o menos 10 horas de clase, el profesor le impartía los conocimientos y el estudiante dedicaba el tiempo que fuera necesario para que aquello, de alguna forma, impactase en su conocimiento y en su forma de trabajar en el futuro. Ahora se supone que, como digo, ese crédito europeo, el estudiante medio, evidentemente habrá estudiantes que tarden menos y estudiantes, muchos en general, que tarden más, se supone que en 25 horas de tiempo el estudiante debe ser capaz de asimilar esos conocimientos y ponerlos, como digo, dentro de su amolamiento, de su cabeza, para trabajar en el futuro. Ese aprendizaje, además de la ingeniería, tiene que estar basado en competencias. Antiguamente el aprendizaje sobre todo se basaba en contenidos. Había un montón de contenidos: electrónica, mecánica de fluidos, estructuras, todo eran contenidos. Ahora sobre todo se orienta a las competencias. ¿Para qué valen esos contenidos? Pues para que la persona sea capaz de realizar proyectos de ingeniería, para que sea capaz de hacer una serie de actividades, para que en su, como digo, trabajo pueda tener competencias de comunicación, de trabajo en grupo. Hay un montón de competencias que debe conseguirse en esos créditos docentes que tiene que verse dentro de la ingeniería como tal. Y una de esas partes del trabajo en competencias es la interacción y la colaboración. O sea, antiguamente también se fomentaba mucho el trabajo individual, el trabajo personal del estudiante. Ahora se fomenta, o debe fomentarse mucho más, la interacción con estudiantes, con los tutores, con los profesores y con sus colegas y gente del entorno, y a su vez la colaboración entre ellos también. Son competencias y son habilidades que cada vez se valoran más, evidentemente, en las empresas, y por ello se han pasado a los estudiantes de ingeniería. El uso de herramientas online también es una parte fundamental, digamos, dentro de esta nueva actividad de enseñanza de ingeniería, los foros, correos, un montón, digamos, de herramientas que están tanto para la enseñanza presencial, que ahora veremos un poquito más la diferencia entre la enseñanza presencial o la enseñanza a distancia o la enseñanza online. Yo trabajo en la Universidad a Distancia, en la UNED, y mis estudiantes están repartidos por toda España, donde les pillan el mundo. Tengo estudiantes que a lo mejor están en Japón porque están desplazados y siguen trabajando y estudiando exactamente igual que si estuvieran estudiando en Madrid como tal. Eso normalmente en una escuela más clásica de ingeniería, como son las escuelas presenciales, es más difícil, pero también hay muchos estudiantes hoy en día que siguen estudios también con modalidades online o modalidades a distancia. La evaluación continua es otra de las grandes características nuevas dentro de lo que es el cambio en la educación superior. Ya no se juega todo uno nuevamente al examen final. Ese examen final en general ha decaído mucho su valor, y esa evaluación continua a lo largo de todo el curso, de toda la materia, de todas las evaluaciones intermedias que haya, es lo que se tiende a evaluar. Y por último, yo he puesto ahí la movilidad europea. Este es otro de los grandes cambios. Ahora ya aquí en esta escuela, por ejemplo, hay un montón de gente que está en Erasmus durante todo un año o 6 meses o lo que sea durante el curso, y como digo, es parte, digamos, de esta variación que existe. Ese aprendizaje personalizado, como decía antes, es lo que se llama el blended learning, es la nueva modalidad de enseñanza, en la cual tanto las escuelas más presenciales o más clásicas como las escuelas menos presenciales o a distancia como la nuestra se mueven. La diferencia entre unas y otras al final es el tanto por ciento que tenemos de cada método. En el caso de la UNED tenemos, pues, evidentemente, más parte a distancia, más parte online, menos laboratorios presenciales, más laboratorios remotos. En el caso, por ejemplo, de la Politécnica y la Castellana, tienen, evidentemente, más clase presencial, más grupos de trabajo, más seminarios y más laboratorios presenciales y menos carga, digamos, online.
pero al final ese porcentaje que tengas es lo que marca la diferencia entre una ingeniería y otra ingeniería, y entre el tipo de ingeniero que produces en un sitio y en el otro, como tal. Ese uso de técnicas y herramientas, las clases, grupos y seminarios, cada vez hay menos docencia magistral, menos clase directa, digamos, del profesor con los estudiantes, cada vez hay más grupos pequeños de trabajo, seminarios, actividades, los propios estudiantes que dan clases o trabajos a los otros estudiantes. Todo ese tipo de actividades es lo que ha cambiado, como digo, en este aprendizaje personalizado ahora mismo. Y la irrupción y la aparición de plataformas de aprendizaje. Este es otro de los conceptos nuevos dentro de la ingeniería y en general de la educación superior, en el cual los estudiantes, aparte de compartir un centro docente, como es la Escuela de Industriales de la Castellana, comparten a su vez una plataforma colaborativa en la cual ellos se ven y siguen viéndose fuera de cuando están en la escuela. Ven, evidentemente, un entorno de trabajo, grupos online, foros, correo electrónico, contactan con otros estudiantes, con profesores, y eso, como digo, da una actividad distinta, y por eso decíamos antes que esa evaluación no es la evaluación que están en el aula aprendiendo, sino es la evaluación que hacen durante todo su tiempo, digamos, de trabajo, esas 25 horas que decíamos antes que un estudiante dedica a cada crédito. Y, por último, en este aprendizaje personalizado, la movilidad de las empresas. Es una parte fundamental. El que el estudiante sea capaz de moverse, tanto en España como fuera de España, y además incluso tener prácticas en empresas, da un valor añadido, evidentemente, al tema de ingeniería. Ahí tenéis algunas imágenes que he puesto por ahí, que son, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, con su campus virtual, en el cual los estudiantes se mueven y trabajan, o la Universidad de Valencia, por ejemplo, que ha apostado, en cambio, por mucha educación basada en vídeos cortos, que los profesores graban, van cargando en un repositorio, y luego el estudiante los va viendo según les interese para sus actividades docentes. Aprendizaje abierto, segunda parte del sistema. Aparte de ese aprendizaje personalizado que decíamos antes, cada vez más el aprendizaje es abierto. Empezamos hace 10 o 15 años con el tema de los cursos en abierto, los OCW, el Open Courseware, que lo inventó el MIT por una serie de motivos, digamos, de su modelo de negocio. Esos cursos básicamente eran poner los contenidos que decíamos antes de la promoción anterior, de la generación anterior de ingeniería, abiertos para quien los quisiera usar. Uno ahora mismo puede verse cualquier clase que dan en el MIT en diferido y con los materiales que ellos usan allí. Falta el profesor, esa es una parte fundamental, pero los contenidos están allí. Luego, cómo los use cada uno, pues valdrá para su formación. Este tipo de aprendizaje y este tipo de enseñanza, pues evidentemente tiene lagunas en la tutorización, en la evaluación, y de eso se ha encargado un poco más la respuesta que viene de posterior, que es, por una parte, la educación web 2.0, en la cual se montan redes sociales para poder enseñar y aprender con esta idea de los cursos abiertos, y ahora, recientemente, lo que se llaman los cursos online masivos abiertos, los MOOC, que ahora están muy de moda, todo el mundo se está apuntando al carro de los MOOC, y básicamente en ellos ya se intenta ver temas como son la certificación en grandes masas de gente, cursos de 100, 150.000 personas en todo el mundo, que a lo mejor lo llevan 5, 10 o 15 o 20 profesores durante todo el mundo y dan tutorización en esos cursos como tal. Son cursos totalmente válidos, abiertos, hay una gran participación. Los porcentajes, evidentemente, de acabar esos cursos son muy bajos de momento, estamos hablando del 3, el 2, el 5%, pero claro, si multiplicas 150.000 por un 3%, tienes 5.000 estudiantes que han acabado ese curso al final como tal. Y el que quiera nuevamente certificarse luego, pues tiene que hacer una serie de exámenes posteriores para poderse certificar de ese curso, donde uno de los grandes problemas a resolver ahora mismo es el tema de la identidad. Como sabéis todos, la identidad en Internet no es algo tan claro como un carnet de identidad y algo que es una identidad física, y en este momento sí que hay lagunas, digamos, a resolver en este tema de los cursos online masivos abiertos. Ya se han montado un montón de empresas e instituciones, como es sobre todo el MIT, que es uno de los grandes líderes también aquí, la Academia Khan, Coursera, la primera empresa, Udacity es la primera empresa que ya se ha montado para dar cursos de este estilo. Hay grandes consorcios americanos como IDEX o Coursera, y en mi caso, nosotros, la UNED, estamos liderando también el movimiento en España de cursos online masivos abiertos, sobre todo orientados a Iberoamérica en este momento, como tal, en idioma castellano. ¿Qué más cambios podemos ver en la línea de la nueva educación de la ingeniería? Pues el aprendizaje que está ahora mismo orientado a las tareas y proyectos. Hablamos al principio de los contenidos, ya no se enseñan contenidos puros, se enseñan, como decía antes, competencias, se intenta dar competencias, y aparte de eso, pues ya la clase magistral, el estudio personal de experimentación, ha pasado a un segundo plano. No quiere decir que no exista, hay que trabajar, hay que estudiar, eso sigue igual que siempre, se dan clases, pero ahora se ha basado a otro tipo de entorno, que es el entorno basado en tareas. Ahora mismo la docencia que da un profesor de ingeniería se orienta a acciones y contenidos concretos. A unir una acción y un contenido son sistemas más cortos, más acotados en el tiempo y en los contenidos,
que puedan ser evaluables, que se pueda dar recomendaciones de mejora en cada momento a ese estudiante para que pueda mejorar si no ha entendido alguna parte, que sean tutorizables y que estén, eso sí, siempre ligados a las competencias. Esta es una parte fundamental de la docencia ahora mismo en la educación superior y en la ingeniería. Y ya una nueva, digamos, también cambio dentro de los sistemas de ingeniería en general es el aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Normalmente, antiguamente, se veían sobre todo, todos acordamos, las clases de teoría, clases de problemas, eso se ha unido ahora mismo y lo que se intenta hacer es una formación basada en, por un lado, problemas que se van resolviendo de forma interactiva entre los alumnos y los profesores y tutores y, a su vez, incluso proyectos que se hacen de forma transversal, horizontal o vertical dentro de la formación y que puede incluso un mismo proyecto empezar desde el primer curso de primero y acabar en cuarto curso al final de un grado, como digo, el mismo proyecto durante toda la docencia de la ingeniería, como ya hay universidades como la UPC en Cataluña, que tienen, como digo, usan un proyecto base para todo el aprendizaje transversal de la ingeniería. Esto, como digo, también es un gran cambio dentro de la enseñanza de ingeniería y cada vez está más en la línea. Ahí tenemos también un par de pantallazos de la Universidad de Alicante, si no recuerdo mal, creo que era, y de la Universidad, y en el caso nuestro de la UNED, un proyecto que tenemos justamente sobre un máster basado en tareas en este caso. Y para acabar, vamos a acabar un poco ya con el tema para dejar la palabra a los siguientes ponentes, los laboratorios remotos y simulación. Es muy sencillo, evidentemente, cuando estás trabajando en un entorno físico, como es una escuela de ingeniería industrial, trabajar con laboratorios presenciales en el momento, pero cuando ya metes por el medio el entorno virtual, la cosa se complica, evidentemente. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Pues usar, evidentemente, cada vez más la simulación, que antes se usaba, pero ahora se usa de forma más activa, y usar también laboratorios web remotos y la integración con plataformas educativas. Eso no quiere decir que hay que tener menos laboratorios presenciales. Lo que ocurre es que ahora das muchas más posibilidades de que el estudiante pueda trabajar a cualquier hora con esos mismos laboratorios presenciales que tenía antes de forma remota ahora, y accediendo por Internet y trabajando con componentes reales, que es la diferencia fundamental. No trabajas con simulación, a veces sí, a veces no, pero también trabajas con componentes reales. Y existen otra serie de conceptos, como el tema de los juegos aplicados a la docencia, la multimedia, los vídeos y la ubicuidad, móviles y tabletas, que también están aportando una gran actividad dentro de la docencia en la ingeniería. Así, pues podemos trabajar, como decía antes, desde el mismo móvil. Cuando va en el metro, un estudiante puede estar haciendo una práctica de simulación por un lado, y además una práctica real, viendo, por ejemplo, ahí arriba a la derecha, un sistema FPGA que está viendo cómo se ha cargado un programa de ese sistema y está viendo cómo las luces se encienden o se apagan de forma real y remota en ese momento como tal. Y, como digo, desde el metro, desde donde esté ubicado en cualquier momento ese estudiante. Esta es un poco la estructura básica de un sistema remoto de laboratorios, en los cuales tienes una plataforma de integración intermedia y, a su vez, luego conectas una serie de aparatos, equipos, como digo, reales, que están trabajando al otro lado del ordenador. Hay un montón de estructuras y, para acabar un poco, existe un consorcio mundial, el Global Online Laboratory Consortium, el GOLC, en el cual está mi universidad, en el cual estamos trabajando justamente para montar una red mundial de sistemas remotos que dan laboratorios y prácticas en la ingeniería. Para acabar, pues hemos revisado un poco por encima toda esta serie de novedades y cambios que ha habido. Hemos pasado a estar centrados en el estudiante, abiertos, colaborativos y ubicuos, basados en tareas y proyectos, con herramientas y de una movilidad internacional. Muchas gracias, y si alguien tiene también luego más información, he puesto la transparencia, la presentación está colgada ahí en SlideShare, si alguien la quiere coger directamente desde el Share la puede tomar, y si no, imagino también luego los ponentes la pondrán en el sistema. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Laureano González, coordinador de evaluación de enseñanzas e instituciones en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Cantabria y doctor por esta misma universidad tras haber realizado estudios en la Universidad de Rennes. Es catedrático de universidad en el área de álgebra, en el Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria, y en el ámbito de la gestión universitaria ha sido coordinador general de las pruebas de acceso en la Universidad de Cantabria y decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Cantabria, el primer director general de Universidades e Investigación en la Consejería del Gobierno de Cantabria, en la Consejería de Educación. Ha sido asesor de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia y miembro del Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia,
y desde noviembre de 2009 coordinador de evaluación de enseñanzas e instituciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Además, lógicamente, compaginándolo con sus tareas de investigación y la intensa actividad relacionada, participando en numerosos proyectos, edición de libros y numerosas publicaciones de artículos de investigación en revistas internacionales. Él nos va a hablar de la calidad en la enseñanza y, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar en esta mesa redonda. A pesar de ser matemático, también he dado clases en ingeniería informática, ingeniería de caminos. Entonces, bueno, pues no soy ingeniero, lógicamente, pero también tengo una visión de la ingeniería desde abajo, no vamos a decirlo así, ¿no? Y desde el tiempo que llevo en la agencia, 3 años, también tengo una visión de la ingeniería desde lo que ha sido la evaluación de las enseñanzas. Antes de comenzar con mi presentación, que será breve, también quiero comentarles que hoy me acompaña Juan Ignacio Cuadrado, catedrático, sí, ingeniero industrial, que está aquí conmigo, que es el presidente de la comisión de máster que evalúa en la agencia los másteres de la ingeniería, del ámbito de la ingeniería industrial, ¿no? Es difícil comprimir me quedan 13 minutos, lo que es la evaluación de las enseñanzas que está dentro de nuestra organización universitaria, ¿no? Voy a hacer una presentación en la cual me centraré en los aspectos de la ingeniería, pero es complicado hablar de la ingeniería en el ámbito de la evaluación de los títulos sin hablar un poquito del marco general y de lo que se ha hecho en los últimos 4 años, desde 2007, que marca el inicio de la evaluación de los grados, los másteres y los doctorados, ¿no? Pero intentaré por lo menos centrar la mayor parte de mi tiempo en lo que ha sido la evaluación de los grados y los másteres del ámbito de la ingeniería. En nuestro sistema universitario, todos los títulos, grados, másteres o doctorados que quieran ser impartidos por una universidad tienen que pasar por un proceso de evaluación que tiene 3 etapas. Antes de empezar, han de pasar por lo que se llama la verificación, que es un examen a priori de lo que es el plan de estudios y de lo que son los recursos que van a tener los estudiantes a su disposición en esa universidad. Una vez que el plan de estudios es evaluado favorablemente y autorizado por la comunidad autónoma y el Gobierno, entra en la fase de seguimiento, donde año a año las agencias tienen que valorar cómo se están haciendo las cosas y, finalmente, cada 6 años para los grados y doctorados y cada 4 años para los másteres, esos títulos tienen que renovar esa autorización que se obtuvo al principio. Y ese es el esquema general. Las cifras de lo que se ha hecho en los últimos 4 años son, por un lado, espectaculares y, por otro lado, sorprendentes, ¿no? En la actualidad, las agencias que participamos en estos procesos hemos evaluado 2.570 grados, de los cuales 677 o casi 700 son del ámbito de la ingeniería. Los que aparecen en azul son los desfavorables, las agencias a veces decimos que no, pero es una cifra muy alta, hablando de grados, justamente para 79 universidades en nuestro país. El número es más sorprendente en el caso de los másteres. Los másteres ahora mismo evaluados pasan de los 3.000, son fechas de julio de este año, ¿no? Y de los cuales pues, poco más de 600 son en el ámbito de la ingeniería. Cada grado o máster que quiere ser evaluado y luego implantado tiene que decidir a qué rama del conocimiento se adscribe. Por lo tanto, pues está claro en este caso que el ámbito industrial cae dentro del ámbito de la rama de conocimiento de la ingeniería, ¿no? Es importante tener en cuenta también que una vez que se aprueba un plan de estudios, un título, esto no es inamovible. También es verdad que las universidades pueden, en función de cómo se haga la implantación, presentar modificaciones o cambios a ese plan de estudios, y de eso también se encargan las agencias y de eso también se encarga la ANECA, ¿no? Por poner 2 ejemplos de las modificaciones que más se han estado evaluando en estos 4 años, pues aparece lo que es la introducción de nuevas modalidades de impartición, como por ejemplo impartir un grado que se imparte en modalidad presencial para impartirlo en modalidad a distancia o semipresencial, o incluso la introducción de esos llamados cursos de adaptación que intentan convertir a los antiguos ingenieros técnicos en graduados, ¿no? Quiero también hacer un poco de publicidad para ver exactamente cómo ha quedado el mapa de titulaciones después de toda esta reforma. La agencia tiene en su página web un buscador que se llama ¿Qué estudiar y dónde?, donde se pueden hacer búsquedas temáticas e incluso ver qué títulos de grado conducen o no conducen a una profesión regulada del ámbito de la ingeniería. Porque ya se pueden imaginar que para una familia el buscar para un hijo que quiere ser, por ejemplo, ingeniero industrial, con la multiplicidad de caminos que tienen ahora, pues el tener un sitio donde hacer esa búsqueda de forma razonable pues es fundamental, ¿no? ¿Quién evalúa todos estos títulos, ya sea en verificación, en seguimiento o en acreditación? Bueno, pues
Es un conjunto de comisiones. Cada comisión está formada por un conjunto de principalmente académicos, pero también hay profesionales y estudiantes. En el ámbito de la ingeniería, ahora mismo en este momento para nivel de grado hay 2 comisiones que tratan todos los títulos de la ingeniería. En el caso del máster hay 3. Y la razón por la cual ha pasado de 2 a 3, hay 2, que ha pasado de 1 a 2 es porque se prevé que en los próximos meses haya pues, una petición de evaluación de títulos del ámbito de la ingeniería industrial en el nivel de máster, porque han estado esperando a que fuesen acabando los grados. De hecho, la comisión que ha desaparecido en grado justamente es la que evaluaba los títulos del ámbito de la ingeniería industrial en grado, porque ya ha pasado justamente ese gran volumen de evaluaciones, ¿no? Y quien está con nosotros hoy, Juan Ignacio, es el presidente de la comisión de máster ingeniería, que se encarga de, entre otros ámbitos de la ingeniería industrial. ¿Qué información es la que se analiza tanto a priori como a posteriori? Aquí aparecen los 10 capítulos de la memoria que presentan las universidades, aparece pues la justificación del título, aparecen esas competencias que antes mencionaba el interviniente anterior, aparece justamente el plan de estudios, las reglas del juego en cuanto a acceso y admisión y, por supuesto, tanto el personal académico como los recursos materiales. Y fundamental también ese sistema interno de garantía de calidad que toda universidad ha de acompañar a cualquiera de los títulos que quiere poner en marcha. Esta información se analiza a priori, es una memoria, pero luego esa información se analiza durante la implantación del título. Es justamente la guía de trabajo que tienen las agencias y las comisiones para evaluar cómo se están haciendo las cosas. Proceso de evaluación. O sea, voy a centrarme ahora en aspectos generales para luego concentrarme en aspectos concretos de la ingeniería. El tema de la denominación de los títulos en un ámbito como este, no voy a negarles que es un tema complicado. O sea, luego lo mencionaré otra vez, pero por legislación no puede existir un grado que se llame grado en ingeniería de caminos, por no decir grado en ingeniería industrial. Ese nombre está reservado justamente para el ámbito del máster. Pero no solamente en este ámbito hay problemas con las denominaciones. España es un país muy complejo en cuanto a lo que es la regulación del ejercicio de las profesiones y, lógicamente, al estar muy mezclada la denominación con la profesión, pues justamente en las evaluaciones todas estas cuestiones traen bastantes problemas, ¿no?, en cuanto a qué denominación se puede usar y cuál no. Ha sido una gran novedad el intentar clasificar los másteres en tipos. Hay 2 tipos claros, aquellos que conducen a la tesis doctoral y a la investigación o aquellos que conducen a una profesión regulada, como el de la ingeniería industrial, ¿no? Ha sido fundamental en las evaluaciones, sobre todo al principio y a priori, para másteres o grados muy novedosos, la existencia de referentes sobre todo europeos, ¿no? Y siempre se ha intentado poner en la evaluación a priori la cuestión de la empleabilidad por delante y sobre todo pues, en el momento en el que estamos, ¿no? Más cuestiones. La cuestión de las competencias. Antes ha salido justamente en la exposición anterior, ha sido justamente un tema complejo para que las universidades también cambiasen el paradigma, ¿no? En lugar de centrar el diseño de un plan de estudios en lo que eran los contenidos y centrado en lo que el profesor enseñaba, moverse a un escenario donde lo principal es cómo aprende el estudiante y justamente basarse en esas competencias ha sido pues, una cuestión difícil justamente a todos los niveles, a nivel de universidades y a nivel de agencias, ¿no? En la evaluación ha sido muy complicado justamente el separar qué competencias eran de nivel de grado y cuáles eran de nivel de máster para que estuviesen justamente en el nivel adecuado, ¿no? E incluso también pues, ha sido pues, un debate muy interesante el ser capaces de discriminar qué competencias, porque así lo marcaba la normativa, eran o no eran evaluables para que efectivamente se pudiera comprobar a posteriori que se adquirían esas competencias. En el plan de estudios nos hemos encontrado pues, dificultades de todo tipo, ¿no? Como planes de estudios muy atomizados, con asignaturas con muy pocos créditos y muchas, lo que hace difícil justamente adquirir esas competencias. Las prácticas externas, pues antes cuando en la exposición anterior se hablaba de los laboratorios a distancia, pues también tenemos casos en los que las prácticas externas también se pueden hacer a distancia y ahí, por ejemplo, tiene un papel fundamental la Fundación Universidad Empresa, pero es un tema delicado porque hace falta hacerlo muy bien para que justamente esas prácticas externas en empresas pues puedan tener, digamos, la utilidad que tienen que tener, ¿no? Ha sido muy difícil también el poder convencer a las universidades que no pueden multiplicar su oferta de títulos hacia el infinito. O sea, hay universidades que por su estructura pues, ofertaban grados muy parecidos cuando podían todos ser acumulados en uno solo y eso ha sido también pues, complicado, ¿no? Recursos humanos y materiales es un tema al cual se ha prestado especial atención a priori, justamente para garantizar
en ámbitos como la ingeniería o justamente como la salud, que hay profesionales del ámbito y además hay recursos en cuanto a convenios y prácticas adecuados, y también es un tema al cual se le presta especial atención en el seguimiento. Ingeniería. En el caso concreto de la ingeniería, en España hay una colección de profesiones reguladas que tienen que cumplir la formación que ofrecen las universidades ciertas condiciones para conducir al ejercicio de esa profesión. Ahí está la lista de esas profesiones. Al final aparece la ingeniería química y la ingeniería informática porque no tienen la condición de profesión regulada, pero sí el Consejo de Universidades ha proporcionado unas recomendaciones equivalentes a las órdenes ministeriales que justamente existen para esos grados y másteres que aparecen en la pantalla. Problemas fundamentales que nos hemos encontrado en la evaluación de la ingeniería. La misma universidad ofertando 2 títulos que conducen a la misma profesión y 2 títulos distintos. Desde luego, eso es difícil, porque si conducen a la misma profesión, los contenidos, las competencias deben ser parecidas. Pero sí es verdad que hay universidades grandes, como puede ser esta, donde se quiere ofertar grados que conducen a la profesión, por ejemplo, de ingeniero técnico de obras públicas, que según la escuela que la imparta, quiere poner encima de la mesa distintos, comillas, sabores que justamente marquen esa diferencia. Y eso ha sido complicado de discriminar. Sí se ha permitido, después de una ardua discusión, que un mismo grado, por ejemplo, conduzca a 2 tecnologías específicas de la misma profesión, mecánica y electrónica, por ejemplo, pero desde luego lo que sí se ha visto que no caben 3, o sea, no se pueden permitir o no es posible que un estudiante adquiera en un mismo grado justamente simultáneamente en 240 créditos 3 tecnologías específicas. Ha habido que evitar, porque la cuestión del ejercicio de las profesiones está muy ligada a un título, es de forma unívoca lo que caracteriza el título, pues evitar que un mismo grado con 2 menciones, una conduzca al ejercicio de una profesión y la otra no. O sea, la profesión está atada unívocamente al título, ¿no? En el caso de los másteres, voy a centrarme en el caso concreto del máster que conduce a la profesión de ingeniería industrial. La normativa permite que ese máster pueda ser de distintos tipos. No dice que tenga que ser de 72 o de 120. Eso lo decide cada universidad. Lo que marca la orden ministerial es el perfil de salida. Y ahora, en función del perfil de ingreso, ese máster podrá tener como mínimo 66 créditos o como máximo 120. Si viene un estudiante de un grado más científico, no ligado al ingeniero técnico, un grado, por ejemplo, de tecnologías industriales, preparado para el máster, pues tiene sentido que una universidad plantee un máster de 72 créditos, y los hay. Pero eso exige que si viene un estudiante de otro grado distinto, no con ese perfil tan preparado para ese máster, pues si quiere hacer ese de 72, tiene que hacer unos complementos de formación que cierren su formación básica. En cambio, hay universidades que cogen un perfil de ingreso más ligado a los antiguos ingenieros técnicos o ligado a grados que conducen a la profesión de ingeniero técnico. Entonces, ahí hace falta incluir más formación, y esos complementos de formación están dentro del máster. Y justamente encontramos másteres de la ingeniería industrial de 120 créditos. O sea, el paraguas está abierto. Cada universidad puede decidir cuál es su perfil de ingreso y de ahí saldrá justamente lo que es la duración del máster, ¿no? Lo que sí es importante es que una vez definido el perfil de ingreso, justamente se ha de cursar para ese perfil de ingreso el mismo número de créditos para todos los estudiantes, ¿no? ¿Y qué nos encontramos en el ámbito de la ingeniería? Pues nos encontramos, pues tengo aquí unos números que me ha preparado Juan Ignacio, que os quiero leer rápidamente. En la ordenación anterior, entre ingenieros técnicos e ingenieros, digamos, de segundo ciclo, había 196 en toda España titulaciones ofertadas de primer ciclo y 134 del segundo ciclo, total 330 títulos. En la actualidad nos encontramos grados que conducen a la profesión de ingeniero técnico, en el ámbito industrial estoy hablando, 183. Grados, digamos, preparados para ir directamente al máster, esos grados en tecnologías industriales, 91. Grados del ámbito de la ingeniería, os podéis ver aquí, digamos, los nombres que nos encontramos en este ámbito, un grado en fotografía, que está en esta rama de conocimiento, o incluso un grado en ingeniería del automóvil, o sea, la universidad puede definir titulaciones de estas características, en estos casos sin atribuciones profesionales. Pues de estos títulos nos encontramos con 21. En total aquí nos salen del orden de los 295 grados, vamos a decirlo así. Y luego en el campo del máster están ahora las universidades preparando sus másteres, digamos, de este ámbito. Nos encontramos 25 másteres en el ámbito industrial o de ingeniería química o de ingeniería de organización, y luego ligados al ámbito de la investigación, en el caso de la ingeniería industrial, pues del orden de los 80 títulos. Sí que hay más, no muchos más que antes, pero sí que hay más títulos.
Y lo que les decía, justamente están llegando justamente ahora pues esas propuestas de másteres que conducen, digamos, al segundo nivel de la ingeniería. Y seguramente este año pues se cerrará el ciclo justamente de la oferta formativa de las universidades en este ámbito. Y ya para terminar, hemos aprendido mucho, universidades y agencias. Hay que separar el fin de los medios. El fin es justamente que podamos ofrecer a nuestros estudiantes la mejor formación posible y no hemos de olvidar que la evaluación que se hace es un medio más para conseguir ese fin, ¿no? Como testigo o observador externo, aunque dentro de la agencia, desde luego a este país hace falta separar claramente el mundo de la formación del mundo del ejercicio de la profesión, porque ha complicado mucho justamente el trabajo de tanto las universidades y de las agencias, ¿no? Y ya para terminar, la gran pregunta, ¿no? Todo este ejercicio, todo este trabajo que hemos hecho, está conduciendo de verdad a que formemos mejores ingenieros y, sobre todo, también a que justamente lo hagamos en un tiempo más razonable de lo que antes hemos hecho. Y muchísimas gracias. Me he pasado un poquito solo. Muchas gracias. En la siguiente ponencia va a intervenir Julio Lumbreras, que, como comentaba, es profesor de la Escuela de la Politécnica y subdirector de Calidad y Responsabilidad Social. Es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, subdirector de Calidad y Responsabilidad Social, como os comentaba, y coordina el área de Medio Ambiente del Grupo de Cooperación en Organización, Calidad y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Representa a España en el Grupo de Trabajo del Convenio de Ginebra sobre modelización y evaluación integral de la calidad del aire y la revisión de la Directiva Europea sobre techos nacionales de emisión, y es coautor de numerosos libros y artículos tanto a nivel nacional como internacional. En su ponencia nos va a hablar de las certificaciones de calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores también por la oportunidad de contar aquí lo que estamos haciendo en la escuela. Entonces, bueno, la idea, como ha comentado el moderador, es hablar de las certificaciones en la escuela, pero en primer lugar quiero poner esto dentro de un contexto que estamos trabajando desde hace años, que es la responsabilidad social en la escuela. De hecho, bueno, el nombre de la subdirección, como han podido escuchar, es Calidad y Responsabilidad Social. Entonces, cómo esto se enmarca dentro de toda la responsabilidad social de la escuela, y ya después entraré en particular en la acreditación bandera que tenemos, que es la acreditación de ABET, de la Asociación Americana de Profesionales de la Ingeniería, un poco entrando en qué es, qué acredita, cuáles son los criterios que somete a evaluación, y terminaré con unas breves conclusiones. Entonces, bueno, la responsabilidad social y la acreditación dentro de la escuela, bueno, pues esto de la responsabilidad social es un poco raro en una universidad pública, ¿no? De hecho, todos lo asociamos al ámbito privado, a las empresas, pero nosotros llevamos en la escuela desde el año 2007-2008 trabajando en un sistema de gestión de responsabilidad social en la escuela. ¿Por qué? Porque creíamos que era importante y vamos poco a poco haciéndolo, quizá con menos éxito del deseado muchas veces, pero por lo menos lo intentamos, aumentar la participación de los colectivos. Es decir, teníamos la sensación de que en la escuela las decisiones se tomaban con un sistema muy vertical y creíamos que era importante que la gente participara más en la toma de decisiones, en la gestión, por tanto, de la institución, también en la docencia y la investigación, por tanto, hacer, digamos, más participativo todo el proceso. Eso creemos que además mejora la comunicación en la escuela, entre los miembros de la escuela y de cara al exterior, y también nos permite aumentar la transparencia y el buen gobierno, que es un poco lo que yo creo que todos debemos intentar para que la organización funcione mejor. Eso que en las empresas privadas, en muchas de ellas, está muy claro, en las universidades públicas todavía no tanto, aunque ya desde el año 2008 que empezamos nosotros, pues ya más o menos la mitad de las universidades públicas están implementando sistemas de gestión de responsabilidad social. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues básicamente hemos adoptado la metodología típica de trabajo en responsabilidad social, que es la que desarrolló el Global Reporting Initiative para las empresas. Hicimos nosotros una adaptación
al sistema público, y lo que hicimos es, digamos, al final, llegar al final con una memoria de responsabilidad social que lo que nos hacía era poner en negro sobre blanco, en un papel, los compromisos que adquiríamos desde la dirección de la escuela y como escuela sobre los siguientes compromisos que queríamos hacer en la escuela. Ahí tenéis, os han repartido la memoria de responsabilidad social última, la segunda que hemos hecho. Entonces ahí, si tienen interés, pueden ver cuáles son los compromisos que hicimos en 2009, cuál es el análisis de la situación actual, qué hemos alcanzado, qué no, y cuáles son los siguientes compromisos que nos planteamos. Lo interesante de este proceso, en mi opinión, es que esos compromisos no fueron unos compromisos tomados por la dirección de la escuela, sino que se consultó a alumnos, profesores, personal de administración y servicios, y se seleccionó lo que nos preocupaba a todos, y eso fue a lo que la escuela se ha comprometido a trabajar, en lo que la escuela se ha comprometido a trabajar en los próximos años. Y, por supuesto, yo siempre discrepo públicamente de esas organizaciones o empresas que hacen bandera de la responsabilidad social, y su responsabilidad social es una acción social, es un voluntariado, y su parte fundamental del negocio la descuidan. Tenemos muchos ejemplos que tienen todas sus memorias fantásticas de responsabilidad social, pero luego su negocio está descuidado. Nosotros no hemos querido caer en ese mismo fallo, y entonces buena parte de los compromisos, como pueden ver ahí, están por supuesto ligados a hacer una formación de calidad, a tener unos buenos niveles de formación en los alumnos, a tener unas tasas de éxito en nuestros alumnos adecuadas, que no estén 10 años haciendo la carrera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo eso está disponible en la memoria, también por eso la hemos entregado, por si tienen un poco de interés. Y luego, una vez teníamos este proceso de gestión de la responsabilidad social y de participación de los distintos grupos de interés dentro de la escuela, nos planteamos también hacer alguna acreditación. Entonces la NECA también estaba empezando, verificamos los títulos de grado en la escuela, pero no había una verificación ya de títulos funcionando, porque, como ha dicho antes el anterior ponente, es una certificación ex ante, esas verificaciones que se han hablado antes. Entonces, nosotros teníamos interés en verificar o certificar una titulación ex post, es decir, una vez ya se está implementando, ver a ver si los titulados que estamos formando en esta escuela tienen un nivel adecuado. Para eso, ¿por qué creíamos que eso era importante? Pues ahí tienen algunas de las razones. Primero, porque es una garantía de que esa formación está en consonancia con otros lugares del mundo, es decir, que no vamos por libre, que estamos haciéndolo igual con la misma calidad que en otros sitios, y por eso elegimos en particular, como ahora comentaré, la acreditación americana, porque en ese caso en particular, por ejemplo, una vez consiguiéramos la acreditación, que la tenemos, nuestros alumnos que salen con la titulación de aquí pueden ejercer directamente la profesión de ingeniero industrial en Estados Unidos sin ningún tipo de traba adicional. No tienen que pasar ningún examen ni ningún estudio allí, sino simplemente porque esta titulación está acreditada ya pueden trabajar allí. Entonces nos está demostrando un poco que la titulación que damos aquí cumple unos niveles de referencia. También, por supuesto, es un sello distintivo a nivel nacional. De hecho, pues ha sido un ejemplo. Otras titulaciones están ya también empezando a acreditar a través de ABET. Hace unos meses la Politécnica de Valencia también ha acreditado el título de ingeniero industrial. También porque, aunque todos parece que vemos la acreditación como un fin, la acreditación no es el fin es mejorar, y entonces lo que nos permite es entrar en un proceso de mejora continua que nos está permitiendo intentar cada día ser un poco mejores, y por tanto, pues esa es una de las consecuencias que tiene todo este proceso. También, otra cosa que nos hemos ido dando cuenta, quizá eso no era una idea al principio, pero luego nos hemos ido dando cuenta que está funcionando también bien, es alinear los objetivos de las distintas personas de la escuela. Es decir, antiguamente, pues cada profesor muchas veces iba un poco por libre, con esta libertad de cátedra que siempre hemos tenido, pero no había una alineación de esos objetivos de los profesores en un fin común de la escuela. Y todo este proceso de acreditación nos está permitiendo intentar ir todos más o menos, o por lo menos intentarlo coordinados hacia un fin común, como ahora comentaré. Y luego también, pues por supuesto, favorece la promoción de una cultura de la evaluación, que es eso que digo, no tanto el alcanzar una acreditación, sino tener una forma de gestión que mejore las políticas y procedimientos, la estructura organizativa, etcétera. Bien, ¿y qué elegimos hacer? Pues ABET, y esa es la acreditación que tenemos. ABET, no sé si saben, es el acrónimo de Accreditation Board for Engineering and Technology, que es la unión de las asociaciones profesionales de la ingeniería en Estados Unidos. Es una federación de 33 asociaciones que lleva acreditando títulos en Estados Unidos no desde antes de ayer, sino desde hace 70 años, con lo cual tienen amplia experiencia en esto, no es algo nuevo para ellos. Y, si alguien quiere más información, ahí tiene la página web donde se puede consultar cómo funciona. ¿Qué acredita ABET? Un poco también por
por tener claro que a lo mejor desde fuera de las universidades no es fácil de entender, pues lo que acredita ABET es un plan de estudios. No acredita ni una escuela, o sea, no estamos acreditados como Escuela de Ingenieros Industriales de aquí. Lo que acredita es un plan de estudios que asegura que está adquiriendo esas competencias de las que se hablaba antes Manuel y Laureano en las presentaciones anteriores. Y, por tanto, es una distinción relativa con otros programas, por ejemplo, el audit de la ANECA, que lo que hace es evaluar el sistema de garantía de calidad de la universidad y no una titulación. En este caso sería algo parecido a lo que ha comentado Laureano, de una verificación de un título, pero una vez ya está puesto, implementado, en marcha, tenemos egresados, etcétera, pues lo que se acredita es la calidad de esa titulación. Bien. Luego, ¿qué ramas de la ingeniería acredita ABET? Pues ahí están todas las ramas existentes. Nosotros, evidentemente, lo que hicimos fue acreditar el grado de Ingeniería Industrial dentro de lo que se llama, pues, Industrial Engineering en Estados Unidos. Y luego, ¿qué somete ABET a evaluación? Que quizá también es lo más interesante. ¿Qué criterios tenemos que cumplir para alcanzar este nivel de acreditación? Muchos de ellos se solapan con los que se han comentado antes desde la ANECA, que se hace esa evaluación anterior. Y ahora voy a entrar un poco en cada uno de ellos, centrándome en los aspectos más relevantes. Primero, los estudiantes, todo el proceso de selección de estudiantes. Los objetivos educativos, dedicaré un pelín de atención a esto porque no es fácil de entender y creo que es bastante relevante. Las competencias genéricas, ya se ha hablado bastante, no entraré mucho en ello. Cómo son los procesos de mejora continua, cuáles son las asignaturas, al final todo el currículum del plan de estudios. El profesorado, también se exige unos niveles de calidad en el profesorado. Las instalaciones, biblioteca, etcétera. Los recursos económicos y personal de apoyo que dispone la titulación y cada uno de los programas, como han visto antes, se puede acreditar en todos esos programas que he listado, cada uno tiene unos requerimientos específicos y entonces, bueno, pues en el caso del ingeniero industrial entraré también en cuáles son ellos. Bueno, estudiantes, pues tampoco quiero entrar mucho en ello, pero digamos que, entre comillas, se mira que no pueda entrar cualquiera a estudiar una carrera, sea la que sea. Entonces, ¿cuáles son los criterios de selección que existen para asegurar que el nivel del alumnado es adecuado? Bueno, nosotros, evidentemente, en este sentido, afortunadamente, no nos podemos quejar porque con la nota media muchas veces, cuando algunos profesores entre nosotros hablamos de los alumnos, yo siempre digo, pero bueno, no sé si os dais cuenta ahora, no sé si saben que la carrera es la nota de entrada es sobre 14. Bueno, si lo transportáramos más o menos a sobre 10, y los últimos años que fue sobre 10, tenemos una nota media de 8,5, media. La nota de corte es 7, el equivalente a 7,8, 7,9, y la nota media 8,5. Entonces tenemos, sin ninguna duda, los mejores estudiantes de España. Otra cosa es que podrían ser mejores, por supuesto, y también podrían ser mucho peores. El caso es que tenemos a los mejores de España. Bueno, pues cómo es ese proceso de selección es una de las cosas que se miran. Luego, otra cosa son los objetivos educativos. Esto es algo muy importante, en mi opinión, porque es algo que probablemente no está en la mente de muchas personas a la hora de plantear una titulación. Y ABET lo primero que dice es, me paso a la siguiente transparencia y luego vuelvo, la titulación que se quiera acreditar tiene que tener una misión, un objetivo que cumplir. Esa misión es, digamos, bastante general, bastante amplia, y es una misión única que nosotros aprobamos aquí en la Junta de Escuela. Esa misión de la titulación se tiene que alcanzar a través de que los alumnos adquieran o alcancen unos objetivos educativos. Pero esos objetivos educativos no se tienen que alcanzar por el alumno al acabar la carrera, es decir, alguien que salga de aquí, ahora mismo que la carrera es de 5 años todavía, hasta que acabe entre el grado y el máster, cuando salga a los 5 años y salga de la puerta aquí, esos objetivos educacionales o educativos no es lo que tiene que haber alcanzado ahí, sino unos años después de haber terminado la carrera. Es decir, esos objetivos educativos cuentan con la experiencia profesional, cuentan con el trabajo en la empresa, cuentan con el trabajo en equipo ahí, cuentan con una experiencia ya práctica. Por tanto, tenemos que pensar en esos objetivos educativos desde la escuela, contando con las industrias, contando con los empleadores, contando con la sociedad, porque no es un trabajo solo de los años de formación aquí, sino que tiene que tener en cuenta también el rato de después. No estoy hablando, claro, 20 años después de haber salido de aquí, porque eso no es lo que se pretende, pero sí dicen en ABET por lo menos 2 años y la media está entre 2 y 5 años después de haber salido de la carrera. Entonces, esos objetivos educativos se tienen que plantear, se tienen que evaluar, tenemos que preguntar a nuestros alumnos 2, 3, 4, 5 años después si creen que están alcanzando los objetivos educativos que se esperan, y no solo a los alumnos, sino también a los empleadores, a la gente, a las empresas donde están trabajando, y a lo mejor algunos de ustedes han recibido encuestas hechas por nosotros precisamente preguntando
entre otras cosas, el alcance o el grado de cumplimiento de estos objetivos educativos. Y no son estáticos, sino que se han de revisar periódicamente. Siempre y cuando la sociedad avance, evidentemente en los tiempos que corren además evoluciona mucho más rápidamente que antes, tenemos que ir revisando esos objetivos educativos. ¿Cada cuánto? Pues se recomienda que del orden de cada 5 años. Con lo cual, cada 5 años, entre 5, 6, 7 años, hay que empezar un proceso de consulta a los grupos de interés externos, a la sociedad, si estamos cumpliendo nuestros objetivos, cómo podemos hacer para cambiarlo y si hace falta reorientar los objetivos educativos porque la sociedad o el entorno industrial, en nuestro caso, esté cambiando. Con lo cual, bueno, pues es un proceso, ya entramos en procesos de mejora continua. Y una vez hemos planteado esos objetivos educativos, lo que hacemos desde la escuela es plantear unas competencias específicas que los alumnos, es así, las tienen que adquirir durante su paso en esta escuela para al final alcanzar los objetivos educativos ese tiempo después de salir de aquí. Y esas competencias, pues bueno, ya se habla antes mucho de ellas, hay unas competencias genéricas, otras específicas y en particular ABET lo que exige es que al menos se cumplan sus 11 competencias que, bueno, pues si alguien tiene interés o si luego en las preguntas se quiere profundizar, pues ya podemos entrar en cuáles son ellas. Y es muy interesante ver que no son competencias de conocimiento y esas competencias llevan 70 años trabajándose en ellas desde la industria de Estados Unidos y están centradas mucho en las habilidades personales, en la capacidad de trabajo en equipo, en la capacidad de comunicación, etcétera. Por supuesto también adquirir conocimientos, pero como se ha comentado antes, no solo. Después, lo que se mira también en el proceso de evaluación es que haya un proceso de mejora continua, es decir, pues eso que el objetivo no sea alcanzar el título de esa certificación, sino que estemos mejorando. Bueno, eso también lo hace mucho ANECA y no voy a entrar mucho en detalle. Luego, el plan de estudios también se exige que cumpla unos requisitos mínimos, fundamentalmente dividido en distintos bloques. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería industrial se exige que haya un año de materias básicas de ciencia y matemáticas, algunas con prácticas, al menos un año y medio de materias de ingeniería específicas, fomentando la creatividad, etcétera. Esa es otra de las competencias interesantes, etcétera. Bueno, pues ahí hay unos criterios que hay que cumplir en cuanto a la formación. De hecho, bueno, pues hay algunas titulaciones que no cumplen fácilmente estos criterios y entonces no serían capaces de tener la acreditación de ABET. El profesorado también se le exige que cumpla unos requisitos, tanto, por supuesto, de áreas de conocimiento del programa, es decir, pues no puede haber más de un porcentaje de profesores que pertenezcan a otras áreas de conocimiento, en número también, la cantidad no es lo más importante, pero también lo miran, y después la calidad, que esté suficientemente cualificado, con formación adecuada, etcétera. Y más aún, aquí es bastante interesante, se valoran sus estudios y diversidad formativa, también que no haya un solo ámbito, su experiencia en la ingeniería. Se valora mucho que haya, en nuestro caso, por ejemplo, de la escuela, profesores asociados, que afortunadamente tenemos muchos, o profesores que han colaborado previamente en la industria, su efectividad y experiencia docente, es decir, las evaluaciones que se les hacen a los profesores a través de los alumnos, su habilidad para comunicar, que eso también se evalúa, su nivel académico, su participación en sociedades profesionales, que en el caso de España pues no estamos tan acostumbrados como en Estados Unidos, y también actividad profesional que puede hacer como ingeniero, aunque no sea en la empresa, sino sus actividades de desarrollo profesional de ingeniero en relación con empresas. Luego también se miran las instalaciones, pues aulas, laboratorios, biblioteca, que haya una atmósfera adecuada para el aprendizaje, etcétera. Y por último, dentro de los criterios generales que se evalúan para todas las titulaciones, o para todos los programas, los recursos económicos y el personal de apoyo que se dedica a esa formación. Pues básicamente que hay recursos suficientes en los tiempos que corren. Bueno, pues esto es complicado, pero ahí intentamos mantenernos. Y por último, hay unos criterios específicos, como decía, para cada uno de los programas. En el caso de ingeniería industrial, hay criterios específicos sobre la titulación, el plan de estudios, sobre el profesorado y sobre programas de máster, porque ABET también acredita grado y máster y se pueden hacer las acreditaciones por separado, incluso las dos, una detrás de otra, conjunta todavía no. Y luego las condiciones en el caso de la acreditación del nivel de ingeniero industrial, en el caso específico nuestro, es para un máximo de 6 años, es decir, si obtienes la acreditación, te sirve durante 6 años, al cabo de 6 años hay que volver a pasar el proceso de acreditación. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los alumnos que se titulen en esos 6 años que la titulación del programa está acreditado, pues esos alumnos, por ejemplo, pueden trabajar en Estados Unidos sin ningún tipo de limitación.
Después también, en caso de defectos, que puede haber pasado, en el caso de la Universidad Politécnica, pasamos el proceso de acreditación en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, nosotros obtuvimos directamente la acreditación por 6 años, ellos la obtuvieron por 2 años, al cabo de 2 años se les hizo otra evaluación y ahora mismo, hace un mes, se les ha notificado que ya se les ha concedido la evaluación positiva, la acreditación positiva para los 6 años. Y ya por último, me he pasado un minuto, bueno, pues simplemente decir que para nosotros esta estrategia de responsabilidad social es una estrategia muy importante que ha permitido tener una estrategia compartida en toda la institución. Creemos, estamos trabajando en la mejora continua y ese es el objetivo último y la acreditación es parte de ello. Esto nos permite pasar todos estos procesos de acreditación, primero sacar a la luz los puntos débiles y luego trabajar para mejorarlos, por supuesto. Genera un proceso de autorreflexión, que creo que es muy importante. Es una excelente oportunidad para poner en orden la casa, que solo el proceso de acreditación, poner todas las asignaturas encima de la mesa, los materiales que están utilizando, etcétera, ya fue un proceso bastante interesante. Y luego también es una oportunidad para que todos seamos conscientes de los recursos que se están utilizando, de lo que estamos haciendo cada profesor en nuestros ámbitos y, digamos, hacer ese alineamiento y esa construcción por un objetivo común, que es la misión y, al final, los objetivos educacionales del programa. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por último, para cerrar la mesa, va a intervenir Alicia Castillo, que es responsable del Departamento de Formación del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Es ingeniero industrial por esta escuela de la Politécnica y máster en Dirección de Empresas de Seguros por ICEA. Responsable de formación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, como os contaba, con una experiencia de más de 12 años en gestión de formación y en organización de actividades formativas, adquirida tanto en el colegio como en distintas empresas. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales, tanto en gestión del cambio y rediseño de procesos como en adaptación de sistemas de información. Y, sin más, le cedo la palabra. Disculpad la prisa con la que hago las presentaciones, pero estamos un poquito mal de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas. Yo voy a contaros, pues, desde el punto de vista, o digamos, lo que hace el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid en cuanto a formación continua de los ingenieros industriales. En un congreso de ingeniería industrial, empezar diciendo que la ingeniería, como todos sabéis, la ingeniería industrial pues es la más multidisciplinar de todas las ingenierías. Nos capacita a los ingenieros industriales a adaptarnos a cualquier sector empresarial y resolver diferentes problemas. Eso nos hace ser pues bastante requeridos en las empresas. Las empresas que destacan, que tienen éxito, siempre, entre otros muchos factores, siempre es debido a las personas que trabajan en ellas. Estas personas, las grandes empresas, suelen estar sometidas a un proceso de desarrollo profesional y de planes de desarrollo integral que siempre incluyen la formación continua. También las pequeñas y medianas empresas necesitan, y los autónomos necesitan formación continua y constante para asegurar competitividad y su futuro, sobrevivir. Dicho esto, como os he comentado, el colegio contribuye a la formación continua de sus profesionales, organizando formación para su desarrollo profesional. Además, que es uno de los fines que tenemos, el impulsar la formación, principalmente técnica, de colegiados y asociados. Además, esta formación está abierta a otros profesionales, aunque el punto de mira es el de los ingenieros industriales. Nosotros, desde el Centro de Formación, ofrecemos formación continua, tratamos que sea práctica, innovadora, a lo largo de la carrera profesional del ingeniero industrial y de los diferentes ámbitos de la ingeniería. Bien en áreas específicas de la ingeniería industrial
instalaciones, energía, mantenimiento, producción, operaciones, mecánica, o áreas más generales de la actividad como dirección, gestión, seguridad, finanzas, calidad, etc. Comentaros, las actividades siempre las tratamos de dirigir a un tipo de perfil de asistente dependiendo del momento en el que se encuentra en su carrera profesional. Bien recién titulados, bien personas que lo que quieren ya es un desarrollo profesional o otros profesionales que lo que quieren es un reciclaje. En cualquier caso, se trata de ampliar o actualizar, perfeccionar conocimientos. Los profesores que dan clase siempre tratamos que tengan experiencia real en los temas que imparten. Evaluamos el grado de satisfacción de las actividades formativas. Cada actividad formativa que se imparte pues, se le somete a un test donde somos capaces de ver los puntos que son susceptibles de mejora, con lo cual sometemos a nuestra formación a una mejora continua. Las áreas que impartimos formación, pues un poco ya las hemos nombrado antes, las que son más técnicas, pero no en exclusiva. También damos formación más transversal, incluso a veces también lúdica, por qué no decirlo, de pintura e incluso cata de vinos. Si vamos a ver la demanda por áreas de la formación, pues en una década hemos visto que los cursos más demandados son los de instalaciones, con un 25%. En segundo lugar, los cursos relacionados con los temas energéticos, con un 19%. Luego ya pasamos al área de gestión, dirección, con un 18%, un 17% los temas de calidad, medio ambiente, seguridad, y ya baja un poco en otras áreas que digamos son igual más específicas, como construcción y edificación, con un 8%, y bueno, ya veis ahí los porcentajes que van bajando. Tipos de actividades formativas que están a disposición. Cursos presenciales intensivos. Son cursos cortos, duración entre 12 y 20 horas, carácter técnico. El objetivo es dar una primera orientación sobre una temática, una nueva normativa o un pequeño proyecto de instalaciones. Cursos de especialización, donde ya la duración es en torno a las 100 horas y se trata de profundizar en un tema en concreto. Bien, un proyecto tipo, donde ya te vas con un proyecto, un ejemplo debajo del brazo, desarrollado, o temas, por ejemplo, pues de gestión de la eficiencia energética que están ahora pues, muy de actualidad. La preparación de oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Esta es una formación que tiene mucha tradición en el colegio. Se lleva preparando desde el año 1993, aunque organizado por el colegio desde el año 2003, con un grupo de funcionarios del Ministerio de Industria que tienen en su haber a muchos opositores que están ahora funcionarios en el Ministerio. En todas las convocatorias el número de aprobados ha sido muy alto y tienen en su haber varios números 1 de promociones. También ofrecemos programas máster, algunos de ellos en colaboración con prestigiosas universidades y escuelas de negocio. Ahí os he puesto algunos de ellos. Cursos en teleformación, es otra opción. Fuimos pioneros en ofertar este tipo de formación desde el año 2005. Hemos tratado de llevar a este tipo de formación a aquella formación presencial que tenía más demanda, mediante pantallas interactivas. La formación por este método pues, tiene la ventaja, porque todos conocéis, de que se trata de facilitar el aprendizaje con esos contenidos interactivos y además poder formarse en cualquier lugar y en el momento que a cada uno le venga mejor, siempre y cuando se tengan las condiciones técnicas necesarias. Otro tipo de formación, distinguimos de teleformación utilizando una plataforma tecnológica, ya sin pantallas interactivas, pero sí con esa plataforma que permite el intercambio de documentos, de resolución de dudas mediante los tutores expertos que están a disposición, hacer foros, chat y demás. Quiero destacar también que siempre en el colegio nos hemos preocupado por dar formación al emprendedor. Nos parece que es muy importante
y hemos procurado tener siempre formación en cuanto a creación de empresas, con el objetivo de que el que se forme se vaya con un plan de empresa, con todos los elementos necesarios pues, para que sea una organización de alto rendimiento. Y en relación con esto, pues llevamos unos años impartiendo formación en metodología Lean, que bueno, pues parece que sí ayuda a las organizaciones a ser muy productivas. Jornadas técnicas, en su mayoría de carácter técnico, como acabo de decir, en colaboración con empresas, asociaciones, centros de negocio, que lo que quieren es dar a conocer servicios, tecnologías, productos, nuevas normativas, y encuentran en nuestro colectivo pues, un foro ideal donde hacer sus exposiciones. Otros servicios, formación in company, trasladamos la formación a una empresa para un grupo reducido o un grupo de empleados de una empresa. Hacemos las ayudas o gestionamos las ayudas de la formación tripartita a la formación, ayudas a la formación continua a las empresas, de los empleados. Damos descuentos por asistencia múltiple a las empresas que nos traen trabajadores. A la formación, los cursos están subvencionados siempre para los colegiados y asociados y damos becas en determinadas condiciones, generalmente colegiados asociados en paro y alumnos asociados. Dicho esto, quiero mostraros pues, bueno, algunos datos de la actividad para que tengáis una idea. Siempre hemos ido creciendo en una década, desde el año 2001 hasta el año 2010, en número de actividades formativas. Si vemos cuáles son las actividades más demandadas en el colegio, pues veis, sin lugar a dudas, los cursos cortos, son los cursos intensivos, cortos, presenciales, son los más demandados, seguidos de los cursos de teleformación, desde el año 2005-2006, y ya en menor grado, en menor número, el resto de actividades. En cuanto a horas de formación, hemos ido creciendo también desde el año 2001 al 2010, con un salto grande por el número de horas de teleformación desde el año 2005-2006, pero bueno, si vemos las horas, si la teleformación también se ve que aunque ya más mantenida en los últimos años, hemos ido creciendo. Esto igualmente se traduce en número de asistentes a la formación, aunque también pues más mantenida, pero siempre hemos ido creciendo. ¿Qué ocurre ahora? Que desde el año pasado estamos decreciendo. Son momentos difíciles para la formación, pero en los tiempos difíciles pues hay que intentar introducir mejoras y cambios pues, para ser competitivos y seguir adelante. Entonces, entre algunas cosas recientes quiero destacaros pues, plataformas de formación gratuitas en algunos de los cursos, donde los alumnos y los profesores pueden intercambiar documentos, pueden intercambiar opiniones y demás, intercambio de documentación. La videoconferencia también es un sistema que hemos introducido recientemente y que nos permite conectarnos con nuestras delegaciones y impartir formación por este método. También tenemos una reciente aplicación, CRM, que pensamos que nos va a servir para dar una gestión integral al alumno de formación. A futuro, pues queremos, es una cosa que tenemos ahí, hacer algo muy diferenciado para recién titulados y hacer cursos más vinculados al empleo y al autoempleo. Por último, quiero comentaros que el COIN actuará como agente de la IPE. No sé si habéis estado esta mañana en otra de las mesas que se ha hablado de este tema. Es la reciente Asociación de Ingenieros Profesionales de España, que certificará las competencias de los ingenieros profesionales. En este nuevo sistema se valorará de una manera objetiva la experiencia profesional, pero también la formación continua, y además, como habrá que revalidar el título o el certificado de ingeniero profesional, habrá que demostrar que se ha realizado formación con un mínimo de 200 horas cada 4 años. Esperamos que nuestra formación, por supuesto, tiene que estar ahí, no en exclusiva, pero sí entre otras muchas que se ofrecerán. Y por último, pues comentaros lo que os he dicho ya, que la formación no está en su mejor momento, pero pues, se hace más necesaria que nunca pues, para poder competir, innovar y estar preparado para el futuro. Formación continua equivale a desarrollo profesional
y esto redunda en el éxito profesional y en el éxito de la empresa. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Han sido unas ponencias realmente interesantes que creo que nos han permitido enfocar y centrarnos un poco en cómo ha evolucionado la enseñanza de la ingeniería industrial en los últimos años y cuál es la situación actual. Yo creo que muchos de vosotros tendréis preguntas que hacer y es el momento de que compartamos, bueno, me he incluido en plural majestático porque la verdad es que los expertos son ellos. Es el momento de compartir la experiencia y el saber de estos cuatro ponentes con las inquietudes que os puedan haber surgido. Muchas gracias. Sí, bueno, Ángel. Me ha parecido muy interesante todas las presentaciones y la tuya en concreto. Me gustaría saber qué papel tiene la formación de emprendedores dentro de la homologación ABET y también en esta que ha sido mi escuela. Es decir, ¿qué valor le dais a la formación de emprendedores? Porque acaba siendo un complemento absolutamente vital para que una profesión que tiene una serie de valores extraordinarios, además de, como la mujer del César, ser pura, parezca verdaderamente pura. Es decir, que tenga esa capacidad de transformación tanto para emprender nuevos negocios como para eso que se llama intraemprender en las grandes compañías haciendo procesos de transformación. ABET como tal no exige, no pone entre sus palabras el emprendimiento. Otra cosa es que, claro, si analizas las competencias que se exigen, pues todas ellas están detrás de cualquier formación en emprendimiento y cualquier competencia para poder emprender. Entonces, ABET no lo exige. Independientemente de eso, nosotros en la escuela llevamos mucho tiempo apostando por esto. No sé si conocen el programa Actúa UPM, que es un programa de emprendimiento de la universidad, comenzó aquí en la escuela y entonces empezó a hacerse todo desde la escuela y se lleva apostando por eso desde mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que a día de hoy, vamos a ver el máster como lo acabamos de formular, pero a día de hoy en el grado no hay formación específica para el emprendimiento en las horas del grado porque no había hueco material para eso. Lo que pasa en el máster, estamos precisamente diseñando una serie de actividades que bueno, todavía es que estamos en diseño y tampoco puedo comentar específicamente, pero que van a estar precisamente muy enfocadas hacia dedicar una buena parte del trabajo, por lo menos un 20% del trabajo del alumno en esos años de máster hacia formar en competencias de emprendimiento. Solo a nivel de información, indicar que hace un mes más o menos la Fundación Universidad de Empresa organizó aquí en Madrid una reunión sobre cómo integrar competencias ligadas al emprendimiento dentro de la formación de los egresados de los grados y los másteres. Y creo que en su página web hay una buena colección de ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional y también a nivel internacional. De todas maneras, me gustaría también destacar que formar emprendedores también es una especie de brindis al sol. O sea, lo que hace falta es que practiquen el emprendimiento. Hace no mucho estuve en Finlandia, en el norte de Helsinki, hay una universidad que forma emprendedores que desde el primer día, en 40 meses, están ya constituyendo la sociedad y dedicándose a eso. Por cierto, el tiempo que dedican a ese tipo de actividades no lo dedican a otros temas más sólidos, su formación básica es muy frágil, ¿no? Pero con muy poco esfuerzo podríamos hacer formación y aplicación, que es verdaderamente donde fallamos colectivamente. De todas maneras, en cualquier caso, como estamos en el proceso de definición del máster, si tanto usted como algún otro, vamos, yo me ofrezco a tener una reunión, digamos, y ver a ver cómo se podría... En el colegio estaremos encantados de poder participar en esa iniciativa.
bueno, no sé si necesitáis micrófono o puede que... Vale, pues, sí. A ver, yo tengo una pregunta con dos facetas. Las dos van encaminadas a incrementar el perfil del ingeniero industrial en la sociedad. La primera es, yo creo, de aplicación a todo tipo de titulaciones que imparta la escuela. Y es que en mi experiencia profesional he podido constatar la importancia y la carencia de ingenieros para expresarse y transmitir mensajes, o sea, la capacidad de comunicación. Normalmente en una empresa, cuando hay una reunión de business management o de perseguir objetivos, se le da a una persona un tiempo que suele ser corto, en el cual tiene que presentar, quizá con ayuda de transparencias, un mensaje. Tiene que presentar un problema, una solución y un mensaje. Y eso pocas personas lo saben hacer. Es una función muy valorada y de la que yo recomendaría que se incidiese. El segundo aspecto es que hablamos mucho, y creo que todos estamos de acuerdo en el concepto, en la necesidad de reindustrializar la economía española. Para eso me parece a mí que es muy importante capacitar a los ingenieros para que lleguen a los puestos de dirección. Naturalmente no me refiero a que se minusvalíe la formación puramente técnica, pero hay aspectos que son rudimentos de lo que se adquiere en un MBA, como puede ser, por ejemplo, gestión de proyectos, aspectos de contabilidad, alguna noción de derecho laboral, temas fiscales, lo que se puede considerar un rudimento de gestión de empresa. Yo no sé si eso está incluido de alguna manera en las enseñanzas previstas por la nueva modalidad de Bolonia, pero creo que sería muy importante porque, de no ser así, cuando llegas a la competencia por el puesto directivo, economistas y abogados muchas veces tienen ventaja sobre los ingenieros industriales en particular, y esos son los temas. Pues obviamente de nuevo son Julio y Laureano. Yo comento muy rápidamente y el segundo yo creo que es mejor Laureano probablemente, porque ahora comentaré por qué. Bueno, en cuanto a la comunicación, vamos, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, yo se lo digo a los alumnos de todas las clases que doy, que probablemente es lo más importante que tienen que hacer, porque si es lo mismo de antes, si sabes algo pero no lo sabes comunicar, es como si no lo supieras, con lo cual, entonces, lo que hemos hecho es, dentro de esas competencias, de esa adquisición de competencias que hemos hablado, nosotros lo que estamos haciendo es una matriz de competencias con asignaturas. Entonces, lo que se está trabajando es la comunicación en particular, en una serie de asignaturas, por ejemplo, en una asignatura mía del grado de segundo, del primer semestre segundo, una que doy ahora. Segundo, o sea, son de 19 años. Entonces, hacen unos trabajos, por ejemplo, en donde la extensión máxima son 3 páginas. Y si hace 3,5, tiene un 0. Y en esas 3 páginas tiene que ser capaz de comunicar una serie de cosas. Y es desde muy primero. Luego, en tercero, en cuarto, en el máster, tienen otras de comunicación en público también, de exposición, etc. Entonces, lo que se está trabajando mucho es incorporar todas esas herramientas de comunicación y, además, no solo con ejercicios de comunicación, escrita u oral en las distintas asignaturas, sino también con formación. Que claro, esa es la otra, porque claro, ¿quién da la formación en comunicación? Entonces también estamos planteando, en colaboración con empresas, en colaboración con a lo mejor algunas personas de las que hay aquí, formación en comunicación a alumnos, hasta ahora solo alumnos de último año, pero en el futuro se prevé que esa formación en comunicación se extienda. Y luego, en cuanto a los rudimentos del MBA, me ha gustado mucho la expresión, pues eso, ahora Laureano comentará más, porque el máster en Ingeniería Industrial, las exigencias del Real Decreto incluyen buena parte de eso, y entonces lo estamos diseñando el máster precisamente incluyendo asignaturas de ese tipo. Sí, solamente para confirmar lo que dice Julio, es que en casi todas las ingenierías, y no en todas, sí que aparecen competencias ligadas a lo que es el nivel de comunicación de los egresados. La verdad, el problema está en que ahora es el momento difícil, que cómo se hace eso, ¿no? Porque no basta con saber muchas matemáticas para implicarte dentro de tu asignatura en justamente actividades ligadas a mejorar esa comunicación de los estudiantes, ¿no? Entonces, la intención está en casi todos los grados, en casi todos los másteres, y ahora pues falta que de verdad eso llegue a ser una realidad. Y respecto a los rudimentos que antes se mencionaban, pues lo mismo, o sea, o bien tienen que estar porque es obligatorio que estén, como en el caso de los másteres,
pero incluso también en los grados. Es raro un grado en el ámbito de la ingeniería y más en el de la industrial que no contemple pues cuestiones ligadas a lo que es los rudimentos de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo el problema está en ese balance entre lo que es un aspecto fundamental e importante como es este, pero si se quieren poner dos tecnologías específicas dentro de un grado, eso lo que compromete es que se le pueda prestar más atención a estos rudimentos que podrían venir, digamos, ligados a un MBA, ¿no? A veces es difícil buscar ese término medio, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es verdad que al menos la intención está, y ahora queda por ver si la realidad afortunadamente nos acompaña y conseguimos esos ingenieros con esas mejores habilidades de comunicación y también con ese rudimento del ámbito de la economía que les puede ser muy útil a los ingenieros. ¿Me permitís, al hilo de una pregunta que ha surgido de uno de los asistentes, también me gustaría que Alicia diera una visión complementaria, no solo de la parte universitaria de la formación, sino de aquella de los que ya hemos acabado la universidad, por desgracia, pero bueno, tenemos que seguir poniéndonos al día. Era relacionada también fundamentalmente con las competencias extratécnicas, por llamarlas de alguna manera. En este caso la pregunta iba dirigida a las competencias comerciales, pero bueno, va muy ligada a la pregunta que acaban de responder. Entonces voy a pasarle. Bueno, yo os puedo decir que desde luego sí soy una convencida de que los ingenieros tenemos una base muy buena técnica, pero que cuando salimos de la escuela nos faltan muchas otras competencias, entre ellas las habilidades directivas, habilidades de gestión, habilidades de comunicación y habilidades comerciales. Nos vendemos fatal, creo que nos vendemos muy mal. Entonces, en ese sentido, claro que en el colegio siempre y en la asociación tratamos de impartir formación en esas otras áreas transversales porque las consideramos fundamentales para el desarrollo profesional de los ingenieros. Lo que ocurre es que, igual que los temas técnicos, por así decirlo, son demandados en el colegio porque nos ven como formadores técnicos o formadores en normativa técnica, la última legislación que ha salido sobre energía o sobre un tipo de instalación, el colegio. Pero, sin embargo, en temas de habilidades, pues cuesta más. Los cursos encajan peor, no nos ven como formadores en este tipo de cosas, con lo cual la oferta es menor porque la demanda de ese tipo de formación es menor. No por ello no necesaria, y de hecho se han impartido o se ha tratado de impartir en muchas ocasiones cursos de marketing, de técnicas comerciales, de venta, y es un tema que siempre está ahí, en menor medida que otros temas, pero sí, fundamental. Una pregunta. Me habéis quitado de los tres de las cuatro cosas que iba a decir. Ya alguien me ha dicho también. Pero yo creo que, aunque no lo puede creer alguno de los alumnos que estén en la sala, el ingeniero industrial que sale de esta casa se va a ver abocado en muy poco tiempo a tener un equipo de las que gerencias. Sin duda alguna, vamos, esto creo que lo podemos subrayar todos los que tenemos algunos años. Y esto de manejar un equipo, de tener que enfrentar al comité de empresa, de tener que hacer coaching empresarial, además a mí, ahora que estáis vosotros dos aquí, me parecería que también se debiera meter en el currículum, pues que tenga que ser una asignatura como la electrónica y cosas de esas, pero dar esas pinceladas del trabajo en equipo, cómo manejar un grupo, etcétera, 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 que son habilidades que como dice Alicia, junto a las otras tres que han dicho ellas a tecnología, porque un ingeniero seguía diciendo lo mismo. Cuando estás en una empresa, eres el mejor vendedor de la empresa, porque realmente tú sabes lo que se fabrica y lo que se produce. Pero eres el mejor mensajero para un cliente. Llevarte un cliente, los comerciales te llevan siempre a un cliente para que expliques el problema y cómo lo ha solucionado tu empresa de la mejor forma. Entonces, esa peyorativa de que vendedor, yo no estudio una carrera universitaria para ser vendedor, habría que destruirla, todos. Y la prueba está que para conseguir un puesto de trabajo hay que ser vendedor también. Muy bien, muchas gracias. Ya, también. Sí, adelante. A Laureano González, me gustaría preguntarle su opinión o el punto de vista de AECA que tiene sobre la autonomía que tienen las distintas universidades a la hora de establecer parámetros de valoración para los nuevos doctorandos.
nuevos doctorandos. La pregunta es amplia, o sea, ¿no? Porque de aquí... Y tan amplia que se ha asustado hasta el micrófono, o sea... Vamos a ver. Ahora todas las universidades tienen que cambiar sus programas de doctorado, todos, o sea... En el curso en el 13-14 no se pueden inscribir ningún estudiante en los doctorados antiguos. Eso significa que este año las universidades este curso van a estar, digamos, completamente reformando sus programas de doctorado. Como siempre, la autonomía universitaria está en la Constitución y, por lo tanto, las universidades tienen un margen de maniobra muy alto. En este momento hay en España 1.731 programas de doctorado en funcionamiento, que es una exageración. Tal como están las cosas en este momento, yo creo que las universidades tienen muy claro que ese número no es sostenible. Hay que ir a doctorados más exitosos en cuanto a la generación de doctores, porque hacen falta más doctores. Ha de ser también no solamente los ingenieros, también los doctores ingenieros tienen que ser ese canal que mueva lo que se genera como conocimiento en la universidad hacia las empresas, y en eso estamos fallando de forma clamorosa. Hace falta doctores con capacidad para integrarse también en las empresas. No solamente se forman doctores para ir a la universidad de nuevo. Y en Alemania los doctores en un 80-90% acaban en las empresas, y eso es un indicador muy claro de dónde estamos fallando, ¿no? Hace falta más implicación de OPIs y empresas en los doctorados. Hace falta también empezar a hablar en este país de lo que se llama ahora en Estados Unidos de lo que son los doctorados profesionales, que aquí es una gran incógnita todavía. Entonces, bueno, yo espero que la autonomía universitaria y la situación en la que estamos les sirva a las universidades para poner un poco de orden en un doctorado que está ahora mismo muy alejado de lo que necesitamos en este país, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es que parece que sí, llevamos muy pocos programas evaluados, pero parece que sí, el mensaje ha llegado en lo que estamos viendo. Ahora hay que ver también cómo evoluciona este curso para ver cómo queda al final la oferta dentro de un año, ¿no? Bueno, la pregunta iba encaminada a tu opinión personal en cuanto a tanta autonomía que tienen tantas universidades para establecer criterios y parámetros determinantes, porque hay universidades que hacen doctores de aquella manera y otras que son todo lo contrario. Bien. Y a lo mejor se pasan en sentido contrario. La autonomía universitaria es una gran virtud si se usa bien, pero puede tener muchos problemas si se usa mal. Y es en un país como el nuestro, yo creo que a veces conviene poner algún límite más, no a todas las universidades, pero sí a algunas, cuando se demuestra que están haciendo las cosas no como debieran hacerlo, ¿no? Yo creo que de alguna manera, pues ya eso es una opinión personal, falta algún control adicional más en ciertos aspectos. Pero, tal como están las cosas, yo creo que bien utilizada la autonomía universitaria permite a las universidades el tener esa flexibilidad que les debiera permitirse adaptarse a lo que es un contexto global tan cambiante como el que estamos en este momento, en el ámbito tecnológico o científico, ¿no? Lo que ocurre que al final, si hay universidades que se plantean la educación o la formación como un negocio, eso es un problema, porque en España, tanto entidades públicas como privadas, son instituciones que están en la Constitución, y los títulos tienen validez en todo el territorio nacional, y por lo tanto hace falta ahí algo más de responsabilidad social, y miro aquí a Julio, a la hora de abordar estas cuestiones, ¿no? Pero un poco de más de control y de herramientas a las agencias y posiblemente al Ministerio sería necesario. Ya casi haber respondido, porque era a propósito del tema de la comunicación, la confianza que da el haber estudiado a la vez con Julio. Saber que nosotros tuvimos dos profesores que nos hicieron realizar los exámenes orales, y sin embargo hubo compañeros que en los 6 cursos que nos tocó a nosotros de carrera no hicieron uno solo. Y ver pues si por parte del Departamento de Formación del colegio hay algún tipo de formación pensada en mejorar las habilidades de comunicación de los ingenieros, y cómo se enlaza en una universidad a distancia esa promoción de la comunicación de la que tenemos en falta los ingenieros. Vamos a ver. Yo diría un poco volver a lo que ya he dicho antes.
recientemente, hace incluso menos de un año, hemos intentado llevar a cabo un curso, me parecía magnífico, de comunicación con unos profesionales extraordinarios, y no hemos sido capaces. ¿Por qué? Creo que vuelvo, no puedo decir otra cosa, creo que vuelvo a lo mismo. Somos un sitio donde nos ven más como formadores técnicos. Es muy difícil este cliché, a veces los sitios tenemos clichés, entonces es muy difícil salir de estos clichés. Eso no quiere decir que no se haya intentado y se continúe intentando, y por lo menos en lo que está en mi mano sí trataremos de volver a intentar dar formación en temas de comunicación, en temas de habilidades directivas, en la medida de que esos temas haya demanda y seamos capaces de sacar la formación adelante. En la medida de que seamos capaces de llegar a gente que quiera realizar esa formación, por supuesto, porque es que es una necesidad de los ingenieros industriales. Ya el tema de cómo se enlazaría con una universidad, ahí ya me siento un poco limitada para responderte, porque lo veo complicado, pues porque la formación universitaria, pues aquí lo estáis viendo, hay profesores universitarios y digamos pues que es un poco diferente y va con otros caminos y que se puede enlazar fenomenal. De hecho, nosotros hacemos formación colaborando con universidades. Pero más encaminada a Manuel de Castro. Entiendo que la universidad a distancia puede promocionar todo el tema de desarrollo de la comunicación cuando la comunicación suele ser más presencial. Sí, nosotros ahí evidentemente tiene ventajas e inconvenientes. La universidad a distancia tiene de cara al estudiante una ventaja que es nuevamente tiene su propio ritmo de vida. Nuevamente tampoco estamos pensando en el estudiante de 18 o 25 años, estamos pensando en el estudiante de 25 a 65 años, que es nuestra mayoría de la gente, sobre todo enfocados a los 25 o 40 años, que es nuestra media. Y ahí nuevamente sí que el entorno sí que favorece mucho todo el tema de comunicación. O sea, trabajamos mucho con grupos de trabajo, hacemos luego presentaciones que ya hacen ellos mismos usando sistemas de videoconferencia o sistemas de grupos de trabajos no presenciales, evidentemente. Por ejemplo, dentro de la parte de los másteres sí que metemos mucha actividad de intentar promover que escriban artículos y los publiquen como tal, para que eso también sea una forma, digamos, de vender el producto que están estudiando, el trabajo que han hecho como tal, hacia afuera. Entonces sí que intentamos incluir ese tipo de competencias también dentro de lo que hacen. No hay una formación específica, eso sí que no lo hay, evidentemente. Por desgracia, hoy por hoy no nos cabe tampoco en el programa el meter una formación específica. Sí hemos metido, por ejemplo, temas de inglés, que ya hemos conseguido meterlos ya de una forma específica como tal dentro de al menos como actividad complementaria en el grado y como actividad incluida dentro de los másteres, ya sí que está metido inglés técnico, que antes ni siquiera estaba. Vamos poco a poco metiendo un tipo de agujero, pero sí, como te digo, intentamos fomentar ese tipo de actividad de cara a que entre estudiantes, en grupos colaborativos y con los profesores, exista la mayor digamos, comunicación posible. Y ahí, como te digo, eso es parte de la ventaja de la distancia, que te obliga a comunicarte todos los días. Claro, no es lo mismo estar aquí que estar nuevamente el profesor con el estudiante al lado. Nosotros cuando estamos, cualquier estudiante que quiere preguntar algo tiene que meterlo en un foro, comentarlo, debatirlo, y ahí también intentamos, evidentemente, ayudarles a que esa comunicación sea lo mejor posible. O sea, que no ni usen falta de ortografía, que hay muchos de ellos que lo hacen, o que se comuniquen de una forma mejor posible y expresen sobre todo de forma concreta su idea. Un señor que te manda un correo de 3 páginas como mandan algunos, pues directamente le cortas, le dices esto no me lo leo y me lo mandas en 2 ideas concretas e intenta hacerlo mejor, ¿no? Eso intentamos hacerlo. Están haciendo gestos de... Creo que no es una amenaza física, pero... vamos a tener que cortar, lo siento, porque quedan preguntas que se han quedado obviamente sin responder. Sí que voy a aprovechar las últimas palabras que tengo, bueno, en primer lugar para dar las gracias de nuevo a los ponentes por sus magníficas intervenciones, por daros las gracias de nuevo a todos vosotros por haber asistido y el interés que habéis mostrado. Y voy a aprovechar para dejar una pequeña cápsula publicitaria. En el colegio, como sabéis, hay distintas comisiones que trabajamos de forma voluntaria haciendo en nuestro ámbito de competencias, intentamos dar respuesta a necesidades que tiene la sociedad. En el caso nuestro, somos la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería Industrial.
está abierta a cualquier persona que quiera colaborar. Tenemos los datos en la web del colegio. Y lo que sí os pido, por favor, es que las preguntas que nos habéis dejado sin hacer y cualquier sugerencia o cualquier intento de mejora que se os ocurra, nos las hagáis llegar y nosotros, a través del colegio y a través de los contactos con las universidades, las plasmaremos y, por supuesto, os enviaremos la respuesta para que no os quedéis con el mal sabor de boca de no haber podido hacerla en público. Muchísimas gracias de nuevo y, bueno, sin más, voy a ceder el turno a la siguiente mesa.